Y nosotros como proteccionistas tenemos un objetivo. ¿Nuestro objetivo es que haya riesgo cero? No, no podemos. Tenemos aportes. Y el modelo de que un solo aporte radiactivo incrementa la probabilidad, nos dice que es imposible reducir los riesgos a cero. Tenemos que tratar de llegar a un riesgo aceptable. Para llegar a un riesgo aceptable, nosotros trabajamos con los principios de protección radiológica. El primero de esos es la justificación. Tiene que haber un beneficio por utilizar la radiación en lugar de otra tecnología. Si otra tecnología me permite hacer lo mismo sin radiación, prefiero la otra, por más que yo esté dentro del ámbito nuclear. Y es un balance entre beneficio y detrimento. Si el beneficio es mayor que el detrimento, vamos adelante. Pero no solamente que el beneficio tiene que ser mayor, tiene que estar optimizado. Tenemos que tratar de obtener el mayor beneficio con el menor detrimento. Tenemos que tratar de reducir las dosis, el número de personas expuestas y la probabilidad de accidentes. ¿Cuánto? Y tanto como sea razonablemente posible. Y tenemos que tener en cuenta no solamente aspectos económicos y técnicos, sino también sociales. Son muy importantes. El otro pilar de la protección radiológica es la limitación de dosis. Nosotros tenemos una dosis máxima que podemos recibir y esta dosis es 20 milisievert por año para los trabajadores. Yo podría llegar a recibir esta dosis por año. Estando en mi casa recibo 2,4, 2,8. Trabajando podría llegar a recibir esto por año. Tengo medidores, tengo maneras de irlo midiendo. Ustedes como público pueden llegar a recibir 1 por año, cuando por estar en su casa, como yo les decía, tienen 2,4 a 2,8. Disculpame, ¿y los empleados que están más expuestos tienen algún contrato especial de trabajo o tienen un horario? Esto se hace de distintas maneras. Nuestro empleador tiene una limitación en cuanto a las dosis que nos puede obligar a recibir. Por encima de ellas, nosotros ya no nos puede obligar a trabajar. A eso se le llama restricción. Nosotros podríamos tener 2 trabajos o 3 en distintos lugares y todos ser radiactivos. Y yo como persona, no puedo recibir más de estos 20 milisievert al año. Cada uno de los empleados tiene que tener la cuenta de cuánto le aporta él y de cuánto le aportan los otros empleadores y sumarlo todo. Y el asunto que sigue es cómo nos defendemos de la radiación. ¿Qué hacemos para defendernos de la radiación? Tenemos 3 herramientas. La primera es la distancia. Si estamos cerca, imagínense que esta es la fuente y que cada uno de esos rayitas son las partículas radiactivas que van atravesando. Si estamos cerca, fíjense que el primer cuadradito se las lleva todas. Más lejos, este segundo cuadradito se lleva algunas. Y este otro que está más lejos se lleva una sola. Si estuviéramos más lejos, podría llegarle a caer una o ninguna. Esta es la primera de las herramientas que uno utiliza para defenderse de la radiación. Es muy barata, a veces con 2 pasos es suficiente para bajar la dosis de radiación a valores razonables. La otra es el tiempo. Y este ejemplo está muy bueno porque nosotros lo utilizamos intuitivamente. ¿Contra qué? Contra la radiación del sol. Pero también vale contra la radiación de una fuente radiactiva, natural o artificial. A menor tiempo, menor dosis. Fácil, sencillo. También bastante barato, pero significa optimizar la práctica. Tengo que estar muy práctico para hacer las cosas rápido. Y el último es el blindaje. Cada tipo de radiación puede ser frenada por un tipo de blindaje distinto. La alfa, que son núcleos pesados, se detienen contra la primera capa de la piel o contra una hojita de papel. La radiación beta contra una pequeña laminita de acrílico o de aluminio. La radiación gamma necesita un poco más. Placas de plomo, más gruesas o más
o más delgada según sea su energía. Y la radiación neutrónica es la más difícil, se puede bloquear con agua, con hormigón, con compuestos que tengan mucho hidrógeno normalmente. Y la protección radiológica del público, y acá llegamos, ¿cómo se hace? Como trabajador yo tengo contadores, detectores que me permiten ver si el lugar donde estoy trabajando tiene más o menos dosis por unidad de tiempo. Tengo un monitor que me dice cuánta voy recibiendo, pero ustedes como público no lo tienen. ¿Cómo se hace? Se realiza un control de descargas y monitoreo ambiental para evaluar qué cosa, cuánta radiación le está llegando a una persona estándar, pero que esté de alguna manera cerca de la instalación nuclear. Que sea una persona estándar, pero que sea el más afectado. Si el más afectado está seguro, los demás van a estar seguros también. Se hace controlando las descargas, no solamente poniendo topes a las descargas de las instalaciones radiactivas, sino haciendo evaluaciones. Por ejemplo, esta descarga, tengo una descarga líquida, va al arroyo, en el arroyo se diluye. Si una persona tomara agua del arroyo, o la utilizara para lavarse, o comiese pescado del arroyo, ¿cuánta dosis, cuánta actividad y cuánta dosis estaría recibiendo? Existen cálculos, modelos y mediciones que hacen posible hacer esta determinación. En la persona más afectada, que normalmente es la que está ahí cerquita del lugar, para esa se hace el cálculo y se considera encima que es un chico, porque el chico es más radiosensible. Se considera que es un chico. Si ese valor me da menor que el milisievert que yo les decía, el resto de la población está seguro. ¿Qué pasa con los residuos radiactivos? Y este es un temita. Residuos radiactivos son los materiales que no queremos más, que son basura, pero que de alguna manera tienen material nuclear o radiactivo y que no podemos tirar porque la cantidad de actividad que tiene es demasiada como para liberarla al medio ambiente. Esto sería peligroso. Seguramente que la gente que viviera cerca superaría este milisievert. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que gestionarlos de manera adecuada y protegerlos a la población y al ambiente. ¿Cómo se hace? Conteniéndolas por periodos de tiempo adecuados para cada tipo de residuo radiactivo. Y tenemos los residuos a nivel bajo, que hay que mantenerlos 50 años, y no con mucho, no con grandes obras, un sistema superficial con sistemas de ingeniería de mejorados, pero no superestructuras. Si tenemos nivel medio de radiación, y ahí ya tenemos que hablar de 300 años de aislamiento, como un buen edificio, como de los mejores edificios. Estamos hablando de un repositorio, de un lugar para almacenar estos residuos monolítico, que termina integrado en una única pieza de hormigón, por ejemplo, cercano a la superficie, pero no sobre la superficie. Y por último, cuando hablábamos de residuos de nivel alto, residuos nucleares, cuando se cierra una central nuclear aparecen. Estos necesitan un repositorio geológico, o sea, muy profundo, como las minas más profundas que ustedes se puedan imaginar, bueno, quizás no tanto. 500 metros de profundidad, en roca sólida, bien sellado, bien aislado, de manera de asegurarnos de que nadie vaya a entrar a ese lugar por miles y miles de años. Lugares aislados, donde no llegue el agua, donde no llegue la vida. A 500 metros bajo tierra va a ser difícil, pero alguien podría ocurrírsele hacer una mina ahí cerca. Bueno, tenemos que asegurarnos de eso. ¿En Argentina esto La Argentina tuvo en el pasado sistemas superficiales con mejoras de ingeniería, todavía están en el periodo de supervisión, y actualmente se planificó esto, pero actualmente lo que se está haciendo es almacenamiento de estos residuos
en busca de un lugar mejor para hacer un nuevo repositorio, lugar alejado de las poblaciones, con poca afluencia de agua para que ésta no disperse los residuos radiactivos, pero sobre todo, y acá es donde interviene lo demás, los factores sociales, que sea en una provincia donde esto se pueda hacer y que la población cercana, la población más cercana, también esté de acuerdo con esto. Todavía los de nivel alto no están protegidos. ¿Cómo? Todavía los de nivel alto no están protegidos. La Argentina no tiene ni residuos radiactivos, podríamos decir, con un adecuado nivel de certeza, que la Argentina no tiene residuos radiactivos a nivel alto, porque los residuos de nivel alto provienen sobre todo del desmantelamiento de centrales nucleares. La Argentina no ha desmantelado ninguna todavía, entonces los que puede haber están todavía en las centrales, están protegidos dentro de las centrales, pero podríamos decir que no existen en Argentina todavía residuos de nivel alto. Acá tenemos que hacer una discriminación, porque una cosa son los residuos radiactivos, que yo les dije es basura. Otra cosa son los elementos combustibles de los reactores, que estos pueden reprocesarse y pueden reutilizarse. Y es otra cosa, en la Argentina no es un residuo radiactivo. En el futuro la Argentina tomará la decisión si hace una reutilización de estos elementos o así como están, decimos no los vamos a utilizar más, es un residuo, no los quiero más, veamos qué hacemos con esto. Pasados 50 años, este material va a haber decaído lo suficiente como para que este lugar se pueda liberar para el uso irrestricto y las personas pueden estar ahí arriba sin recibir el 1 milisievert que queda en ese lugar. Para ese momento va a ser como si hubiesen enterrado basura convencional. Lo mismo pasa con este. Después de 300 años es como si ahí abajo hubiese un edificio lleno de basura convencional. Y estos los tenemos que aislar durante miles y miles de años. El ambiente no es un tema simple, tiene muchos factores y la radiación influye sobre algunos o sobre todos. La protección radiológica se ocupa del ambiente como un ambiente en general. Sabemos que distintos organismos tienen distintas sensibilidades y distintos organismos almacenan en sus tejidos distintos radionucleídos. Les decía, el aporte que tenemos nosotros mayoritarios es por la yerba mate. ¿Por qué? Porque la planta de yerba mate saca del subsuelo una gran cantidad de polonio. Otros, como la banana, tienen una gran cantidad de calcio. Otros van almacenando en sus organismos distintos nucleídos de distintas especies, distintos emisores, de distintos hemiperíodos, que decaen más o menos rápido. Es muy complejo y la reiteración entre ellos también es compleja. Y sería imposible ocuparse de cada uno por separado, sería difícil ocuparse de cada especie por separado y sería imposible ocuparse de cada miembro de esa especie por separado. La protección radiológica protege el ambiente, pero no necesariamente los individuos de ese ambiente. Y por último, la industria nuclear presenta ventajas, porque ambientalmente todas van a ser un aporte negativo al ambiente. Hablábamos hoy de la quema de fósiles que produce gases de efecto invernadero. Inclusive la industria fotovoltaica genera más gases de efecto invernadero que la nuclear. Hay que fabricar esas fotocélulas. Sin hablar de que se necesitan químicos finos que también son muy contaminantes. Presenta una menor ocupación del terreno normalmente. Uno piensa en una hidroeléctrica y piensa en la represa, pero después hay que hacer el dique. ¿Cuánto ocupa ese dique? ¿Cuánto terreno inundamos?
puede operar durante periodos muy prolongados sin abastecimiento. Él decía, hoy ponemos una barra de elemento combustible y dura un año. Cuando nosotros tenemos una central térmica, día a día tienen que estar trayendo el combustible, el carbón o lo que sea que se quema. Hace más estable a la matriz energética, no dependemos tanto de si llovió, si no llovió, si el precio del carbón está alto, si el precio del petróleo está alto. Presenta esta ventaja. El ambiente en el pasado ha recibido muchísimos impactos de magnitud tremenda. Lo que vemos acá es el epicentro de la explosión de Hiroshima. El día después de la explosión y 50 años después. Normalmente se dice que los productos de una explosión duran miles de años y hacen imposible vivir en ese lugar. La gente de acá no creo que opine lo mismo. No estoy diciendo de que sea inocuo, no estoy diciendo de que podemos tirar bombas atómicas por acá y por allá que no va a pasar nada. El ambiente es muy noble y se ha podido recuperar acá. Eso es lo que quiero decir. Y bueno, para el futuro, no sé, no sabemos. Normalmente hay permanentemente nuevos descubrimientos, nuevos desafíos. Tenemos como misión obtener centrales nucleares todavía más seguras. Tenemos que avanzar en los efectos sobre la radiación que yo les decía a muy bajas dosis. A muy bajas dosis el efecto no está del todo determinado. Epidemiológicamente se sabe de que existe también un umbral, y esto es un adelanto, bueno, aún para efectos estocásticos, la probabilidad de que aparezca cáncer aparecería recién por encima de quien ha acumulado 100 milisievert. Esto, de vuelta, tómenlo con pinzas, es nuevo, todavía hay que ratificarlo. Una mejora en las tecnologías que antes involucraban material nuclear ya no necesitan, pero aparecen nuevas necesidades donde la aplicación de material nuclear es viable. Entonces, viejas tecnologías se van, nuevas tecnologías aparecen. Ampliar más ya sería demasiado.